menos de 20 milisegundos, son tiempos bajos. El T2 tiene tiempos altos, ¿no? Entonces hay que aprenderse el concepto de lo que es el TR y el TE. ¿Ya? Y ahí está, ¿no? Es el tiempo entre un pulso de radiofrecuencia y el siguiente, el TR. Y el TE, el tiempo de eco, es cuando la bobina capta la señal. ¿Ya? En este tiempo de eco es cuando la bobina capta la señal. Ya. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que hemos hablado. Ya dijimos que los átomos de hidrógeno o los protones de hidrógeno en el cuerpo están orientados en una forma diferente, ¿no? Aleatoria, se mueven por todos los lados, pero tienen o poseen un movimiento sobre su propio eje que se llama el spin. Cuando metes al paciente al campo magnético, se orientan esos protones en dos formas, ¿cierto? Y producen un movimiento de precesión, ¿verdad? Por mecanismos físicos de los que les comenté, fuerzas antagónicas se eliminan, porque los que están orientados hacia el norte, es decir, hacia el plano Z, consumen menos cantidad de energía, se suman fuerzas y producen un vector longitudinal, una magnetización longitudinal uniforme, muy similar a la que tiene el campo magnético, en la misma línea. ¿Ya? Hasta ahí está ya entendido, ¿no? Bastante entendido. ¿Y qué es lo que hace el pulso de radiofrecuencia? Incluso aquí le he puesto inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente hasta ahí al paso 4? Que no podemos medir esta fuerza magnética porque está en la misma dirección al campo magnético, es decir, al imán, ¿verdad? Es necesario producir una nueva magnetización, la transversal. ¿Cómo lo hacemos esto? Con el pulso de radiofrecuencia. Ya dijimos que lo que hace el pulso de radiofrecuencia es desviar esa magnetización longitudinal a la transversal. Sí, lo desvía. Por ejemplo, se me ocurre que hay un chorro de agua que está cayendo a un pozo y tú quieres medir la cantidad, o del río mejor dicho, pongamos un río, ¿no? Un chorro de agua que cae al río y quieres medir la cantidad de agua que cae del chorro, pero cogiendo el agua del río. No es posible, ¿no es cierto? No puedes. No lo vas a poder. Entonces, ¿qué es lo que debes hacerlo? Se me ocurre que el chorro ese puedes desviarlo a otro lado, a un lugar donde caiga en un recipiente, ¿no es cierto? Y de esa forma tú sí lo puedes medir, la cantidad de agua que cae en determinado tiempo. No así el agua que cae directamente al río. O sea, si tú quieres medir que toda la cantidad del río, no es posible. ¿Ya? Entonces, más o menos eso sería lo que hace el pulso de radiofrecuencia, ¿no? Y el paso 7, fíjate, al interrumpir el pulso de radiofrecuencia, todo el sistema que había sido perturbado vuelve a su estado natural y se produce la relajación transversal. En esta, habíamos dicho que en esta es cuando resuenan los protones y es cuando la antena capta esa señal. ¿Ya? El paso 8, en el momento de la relajación de los protones se obtiene ya, eso es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Y por un proceso matemático denominado transformación de Fourier se produce la
me preguntes cómo hacer esto porque no me lo sé. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa realmente, ¿no? Ya más o menos teniendo la idea, antes de entrar a esto, lo concluyo con dos palabras. Por ejemplo, ¿vieron cuántos vieron hoy día la resonancia? 5, ¿no? ¿Quiénes estuvieron ahí? Ya. No sé qué les comentó la licenciada, la chica esta. ¿Les comentó algo más? De los segmentos de un... Entonces el más completo fue hecho el 27 de octubre. Este paciente tiene como antecedente tiene neurofibromatosis. Entonces voy a poner aquí, voy a eliminar las letras. Vamos a poner esta allí. Voy a poner esta acá. Voy a poner esta acá. Y voy a poner esta acá. Ahí. Ya, creo que ahí está mejor. Ahí está bien. Ahí, ¿verdad? Ya. Ahí están las secuencias más utilizadas. El cerebro, por ejemplo. ¿Cuál sería esta de aquí? ¿Ah? ¿Cuál sería? T1, este es T1, ya les digo por qué, ¿no? T1, T2, FLAIR. ¿Cómo reconoces? El T1 es muy parecido a la tomografía computada. Los líquidos se ven negros. Esa es la clave. Los líquidos. En T1 estás viendo que los líquidos son negros. ¿Ya? En T2, mira cómo son los líquidos. Son blancos, brillan. ¿No? Todos los líquidos, mira, desde la base del cráneo, todos los líquidos brillan. No es difícil reconocer un T1 de un T2 por los líquidos. Y eso es válido en cualquier parte del cuerpo. Si es en el abdomen, siempre tienes que buscar líquidos. ¿Dónde buscar líquidos? Si es en el hígado, la vesícula, el estómago, el intestino, por ahí hay líquidos. La vejiga va a haber líquidos. La columna vertebral tiene líquido en el espacio suprarrenal. Entonces tú vas ubicando, ¿no? ¿Ves que los líquidos están negros? Ese es un T1. Cuando los líquidos brillan, T2. El FLAIR es un poquito, te puedes confundir con el T1 porque los líquidos también se ven negros. ¿Sí te das cuenta? ¿Ya? Pero el FLAIR lo puedes sacar por dos cosas, lo puedes distinguir por dos razonamientos. Por la grasa, por dos criterios sería mejor, ¿no? El término más adecuado. La grasa, fíjate que la grasa en T1 es, ¿cómo está? Blanca. En T2, blanca, es blanca, sigue siendo blanca. Mira, blanca, T1 grasa blanca, T2 grasa blanca. Y en FLAIR, la grasa es negra. Es decir, aquí en FLAIR hay una supresión de grasa. El otro criterio que también es válido es comparar. O sea, si tú tienes líquidos negros, solamente dos opciones tienes, ¿no? Que sea un T1 o que sea un FLAIR. Pero mira la sustancia blanca como es en T1.
¿Cómo sería? Hizo intensa. Hizo intensa. Como, yo diría que es un poco más, más clara, ¿no? Es no tan hiperintensa, pero es clara, ¿no? Mira, por ejemplo, la sustancia blanca en flare. Esta sí sería ¿qué? Gris. Hizo intensa. Gris, yo lo veo como gris. Esta sí es gris, pero esta es más blanca. Es diferente, ¿no? Es muy diferente, mira. Entonces tú también lo puedes sacar por ahí. Pero yo lo que recomiendo es ver esto, fijarse en esto, porque todos los flares saturan la grasa. Tanto el TIR satura la grasa, el flare satura la grasa. ¿Ya? Esta de acá es una secuencia de difusión. Nosotros hacemos difusión de rutina aquí. Y cuando se hace difusión, automáticamente esta secuencia va acompañada de otra, es como marido y mujer, van pegaditos ahí, que se llama el ADC. ADC. ¿Ya? Lean esas siglas, lo que significa. O sea, siempre hay difusión y siempre ADC. O sea, va de la mano. Primero hace difusión la máquina y ahí le manda el ADC. Porque es como un complemento de la difusión, el ADC. Cada secuencia tiene sus... no cada secuencia tiene sus indicaciones. Esta sí tiene indicaciones bastante precisas. Por ejemplo, los infartos hiperagudos en difusión se ven muy blancos, así como los líquidos aquí en T2, muy hiperintensos. A tal punto que cuando uno ve una lesión muy hiperintensa en difusión, lo primero que debe pensar es en infarto hiperagudo. Hiperagudo agudo, o sea, hiperagudo va a un tiempo de menos de 4 horas y el agudo hasta 24 horas. Después ya te cambia la señal. ¿Ya? Este paciente, ¿qué le ve que tiene? Tiene un tumor ahí. Tiene un tumor, ¿no? Sí. Mira. En nivel de 4. Tiene un tumor aquí más o menos a la altura de... ¿Dónde sería? Del asta occipital del ventrículo lateral izquierdo, ¿no? Otro dato, todo el lado derecho del paciente será tu lado izquierdo, porque tú lees la radiografía así de frente, ¿no? No lo pones acá, no lo pones de frente. Entonces el lado derecho del paciente será acá, es decir, tu lado izquierdo, para que no se confundan, ¿no? Si estás viendo de frente así, entonces el lado izquierdo tuyo es el derecho del paciente. Estamos bien, ¿sí, no? Ahora, este paciente tiene algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un gran tumor, mira, que es del plexo coroideo, ¿no? Pareciera que fuera del plexo coroideo que sale ese tumor, ¿no? Mira el asta como está dilatada. Pero este paciente tiene unas lesiones que le vi ahí. ¿Qué les parece ahí? ¿Ven algo más ahí o no? En el cerebro se ve eso. Esa diferencia entre los tonos de tonalidad. Sí, aquí hay una lesión en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Mira cómo tiene ese comportamiento. ¿Qué podrían decir ahí? Es hipo en T1, hiper en T2. Y esta es muy parecida, mira, hipo, flare T1. Líquido, correcto. O sea, aquí hay una lesión crónica.
no sé si hizo un infarto, no sé si este paciente ha sido operado por alguna tumoración en fosa posterior y quedó como una lesión secuelar. No es infarto reciente porque en difusión no brilla. ¿Ve? Aquí hay dos tumores, fíjate, dos tumores en los ángulos pontocerebelosos. Mira, o sea, son unos schwannomas. ¿Ves? Son schwannomas, ¿no? La neurofibromatosis se acompaña muy frecuentemente de tumores de raíces nerviosas, los schwannomas, de schwannoma. Lo que no me encaja es el de acá arriba. Al no ser que por aquí esté algún nervio, ¿no? ¿Cómo cuál? No recuerdo. Bonito caso este muchacho. Schwannoma, ¿no? Y esta es una lesión. Lo que brilla, esto como concepto, ¿no? Lo que brilla en FLAIR, tres cosas pueden ser. Habíamos dicho la una era ¿qué? El edema, ¿no? El edema. El edema, sí, el edema. Dos, la gliosis. ¿Qué es la gliosis? ¿Qué viene a ser la gliosis? La gliosis es como una cicatrización del cerebro. ¿Ya? Gliosis. Y otra cosa que brilla son las enfermedades desmielinizantes. Ejemplo, esclerosis múltiple. ¿Ya? Entonces, esas tres cosas brillan, alguna otra cosa más, por supuesto, pero eso es en general, ¿no? O ese, cuando uno ve blanco en FLAIR, uno dice, es edema. Si no es edema, es gliosis, es decir, una lesión crónica. Y si no es gliosis y está en la sustancia blanca, tú piensas en placas de desmielinización. ¿Ya? Entonces, por las características de esto, que ves oscuro aquí, ves blanco aquí, se comporta como líquido, y esto es líquido, y esto que vi acá es gliosis. Ya, lamentablemente no le han hecho contrastada, ¿no? Qué pena que no le han hecho contrastada. Aquí hay la otra secuencia que se llama la SWAN, S-W-A-N, SWAN, la que tiene aquí. Esta es una secuencia ecogradiente, la SWAN. ¿Para qué me sirve? Esta secuencia es muy práctica. Primero detecta muy fácilmente los productos de degradación de la hemoglobina, es decir, los productos finales de la sangre. ¿Ya? Por eso también se llama secuencia angiológica. Cuando hay un sangrado, la lesión se ve hipointensa, se ve un foco hipointenso. Entonces, cuando tú ves algo oscuro en SWAN, uno piensa que haya habido un sangrado crónico, puede ser de años de evolución, de meses de evolución. Y la otra opción es que sea calcificaciones. Las calcificaciones también en esta SWAN se ven negras. Ya. Preguntas hasta aquí. Bueno, y la resonancia se puede hacer en diferentes planos, ¿no? Este es un plano coronal. ¿Ves? Mira los tumores aquí, en los ángulos pontocerebelosos, el schwannoma.
Hay dos, mira, de lado a lado. Mira aquí, por aquí sale el paquete facio acústico, ¿no? Se puede hacer en plano sagital. Por ejemplo, ¿qué secuencia sería esta? Flare, ¿no? Correcto, flare con sagital. Es un flare, ¿no? Porque no, los líquidos se ven negros y la grasa negra. Ya. Todos los departamentos de radiodiagnósticos hacemos secuencias T1, T2, FLAIR. La Swan no, esa es propia de la máquina General Electric. Por ejemplo, en el hospital La Policía es un Siemens, que ya es un equipo de más de 10 años. Entonces ahí tenemos T1, T2, tire Y flare. difusión. El tire es la misma flare. Difusión, perfusión. Ah, no, perfusión no tiene, solo difusión. Los primeros equipos antiguos aparecieron solamente con T1 y T2, pues. No había más. O T1, creo que T1, después aparece el T2, ¿no? Y estas, cada año, cada cierto tiempo van apareciendo nuevas secuencias. Hay gente que está, cada casa comercial es un poderío económico y una competencia entre ellos, investigando qué secuencias son para este tipo de enfermedades. ¿Ya? Mira que por ejemplo ahora para el cáncer, el tratamiento del cáncer, como se creía que antiguamente era solamente darle radioterapia a ese pobre paciente, ¿no? Quemabas, ahora ya hay tratamiento oncológico molecular, ¿no? Es de acuerdo a la célula, hay los métodos de diagnóstico, los inmunohistoquímicos, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, ver el tipo de célula que tenga ese tumor y de acuerdo a eso va el tratamiento molecular. Mira cómo va cambiando. ¿Ya? Ya no es como antes que a todo tumor le mandabas a quemar, dale radioterapia. No, ya no es. O dale quimio, dale esto a todo el mundo. Ya no, es de acuerdo al tipo de célula. Igual acá, cada secuencia que sacan de vez en cuando tiene sus propósitos, ¿no? Perdón, sí, también cada secuencia, ¿no? Pero las que les mostré es lo que se hace de rutina, toda máquina hace de rutina. Entonces aquí, para terminar con la resonancia, entonces ya podemos saber, este es un T1, T2, correcto. Pero este paciente tiene algo aquí en el lóbulo occipital. ¿Qué sería? Hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y más hiperintenso en FLAIR. Una gliosis. Entonces es edema, correcto. Edema. Y si hay edema, puede ser lo siguiente. ¿Qué te produce edema? ¿Qué te hincha? Un golpe. En el cerebro. Un trauma, un golpe. Un tumor. ¿Qué más? Una metástasis. Un proceso infeccioso, correcto. Cualquier tipo. Acceso, toxoplasma, cisticercosis, criptococosis, tuberculomas, etc. Cualquier proceso infeccioso. Entonces mira qué facilito, ¿no? Entonces tú vas pensando por ahí. Y el otro edema que te da también aquí edema es el infarto cerebral. Pero ¿cómo hace la diferencia el edema del infarto con el edema de otro origen? Color. No, igual, el líquido es igual, por el mismo color va a ser lo mismo. Es los bordes, correcto. Es el aspecto del edema. Mira que este edema es un edema digitiforme. ¿Por qué se hace digitiforme? Porque solo afecta a la sustancia blanca. Mira cómo se distribuye. Para eso les puse esta imagen aquí.
Mira cómo se distribuye la sustancia blanca, los haces de sustancia blanca, cómo se están dispuestos. Entonces, el edema de origen tumoral, otra vez lo mismo, de origen tumoral, metastásico, infeccioso, solo afecta a la sustancia blanca. Por eso tiene esa forma así como dedo de guante. ¿Sí ves cómo está la sustancia blanca? ¿Ya? Se llama también digitiforme, edema digitiforme. En cambio que el edema del infarto afecta tanto a la sustancia blanca como a la sustancia gris. Y como dijeron por allí, siempre el color va a ser el mismo. Va a ser hipointenso en T1, hiperintenso en FLAIR y en T2. En FLAIR T2. Lo que sí te da es la forma, ¿no? Siempre va a ser bordes bien definidos del edema del infarto. ¿Ok? Entonces este paciente tendríamos que haber hecho una con contraste, porque debe tener por aquí el tumor, que no se lo ve porque estamos viendo solamente el edema. Pero debe estar escondido por ahí, o tiene una metástasis o tiene un tumor. Más parece metástasis porque al otro lado también hay otra zona de edema. Entonces, toda lesión, más de 2, pensar siempre metástasis. 2 nódulos pulmonares, pensar metástasis. ¿Cierto? Igual en el hígado, más de un nódulo, pensar en metástasis, aunque te equivoques, pero eso dice el concepto, ¿no? ¿Okay? ¿Qué más? ¿Algo más? Preguntas. Estos dos señores son los pioneros de la tomografía computada. Realmente este es el iniciador. Claro que mira, fue mucho más atrás de Hounsfield. Corman ya demostró lo que se podía hacer. Tenía estudios sobre tomografía, ¿no? Pero no logró terminar su propósito, porque en esa época pues la parte de electrónica era muy difícil. Ya, en las computadoras, ¿no? Y bueno, vino el señor este y fue el que fabricó, pudo demostrar, pudo realizar estudios en seres humanos. De ahí que la tomografía computada empieza más o menos en la época de los años 70. Aquí como que está mal, no sé, yo he leído en 71. El primer tomógrafo que se fabricó fue en el año 71. No sé por qué está ahí 73. De todo caso, leanlo ustedes, ¿no? Me dicen si es verdad o no. ¿Ya? Entonces, época de los 70, la tomografía, y época de los 80, la resonancia magnética. Unos 10 años de diferencia. Para tener una idea, si tú le sacas la carcasa, un pedazo de carcasa al aparato, por dentro vamos a tener todos estos innumerables elementos electrónicos. Pero entre lo que nos interesa para tener la idea es saber que aquí hay un tubo de rayos X y en el lado opuesto están los detectores. Los detectores distribuidos como en columna, como reglas. ¿Ya? Todo este sistema, los demás son sistemas de enfriamiento, de colimadores, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este bloque, todo el bloque gira a grandes velocidades. ¿Ya? Y mientras gira,
cuando está activado produce radiación. Y lo que aquí está el paciente, pues lógicamente aquí está en la mitad, ¿no es cierto? Metida la camilla en el hueco este, ¿no? Entonces la radiación atraviesa al paciente y lo que hace es, los detectores es captar esa radiación del paciente. Y esto lógicamente también por un proceso matemático, etcétera, se produce la imagen. ¿Ya? Entonces, tuvo detectores. Este es un tomógrafo de 64 canales, es decir, es un multicorte de 64 canales, muy rápido. Tú con este incluso se puede hacer angiotomografía de arterias coronarias tranquilamente, salen muy bien. Este es del Hospital La Policía. Nuestros tomógrafos de aquí son de 16 canales y salen bastante bien. Angiocoronarias no hacemos, pero de miembros inferiores, brazos, cuello, vasos carotídeos, cerebro salen bien. Hay tomógrafos, los modernos, ¿no? Ya no se hacen tomógrafos, se puede decir monocortes, ya todos son multicortes los actuales. ¿Y por qué esto de 16, 32, 128 canales? ¿A qué se debe? Por ejemplo, es todo a la disposición de los detectores. Por ejemplo, si tienes uno de 128 canales, tú vas a tener 128 reglas, así, en esa banana. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, el detector del de 16 cortes, se me ocurre, sería la anchura más o menos ahí. El de 128, ¿cómo crees que va a ser? Más ancho, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente va a recibir más o menos radiación. Menos. Sí, porque en un giro agarras un buen pedazo de volumen, ¿no es cierto? Que el otro, más giros para agarrar esto. ¿Sí me entienden? Ya, en eso consta esto de los canales, ¿no? ¿Por qué 128, 200? De pronto ya más adelante habrán de 200 canales, puede ser, porque esto apareció con 4. Aquí tenemos nosotros 2 tomógrafos, ¿no? El primero que está más allá así